En los jardines del club más exclusivo de Guadalajara, el millonario Rodrigo Villanueva se burlaba cruelmente de una empleada humilde que pedía ayuda para su hijo enfermo. Yo no soy Santa Claus. Pero cuando apareció Sofía, una niña de apenas 8 años con vestido remendado, y le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras, todo cambió para siempre. Señor, ¿usted cree que Dios le va a preguntar cuánto dinero tenía cuando se muera, o cuántas veces tuvo la oportunidad de salvar la vida de un niño y decidió no hacerlo? En ese momento, la sabiduría inocente de una pequeña destruyó décadas de arrogancia y transformó el corazón más duro en el alma más generosa de México. En los jardines perfectamente cuidados del exclusivo Club Campestre Los Arrayanes en las afueras de Guadalajara, donde cada arbusto estaba podado con precisión geométrica y cada sendero de grava había sido rastrillado esa misma mañana, Sofía Morales caminaba con pasos pequeños y cautelosos, tratando de no hacer ruido con sus zapatos gastados mientras buscaba a su madre entre los empleados que preparaban el gran salón para la fiesta de cumpleaños más costosa del año. A los 8 años, con su vestido azul desteñido que había sido heredado de una prima mayor y cuidadosamente remendado por su abuela, Sofía parecía un pequeño fantasma perdido en un mundo de lujo que existía tan lejos de su realidad cotidiana como las estrellas del firmamento. Sus ojos grandes y expresivos, color café oscuro como la tierra húmeda después de la lluvia, observaban con una mezcla de fascinación y timidez todo lo que la rodeaba, los manteles de lino blanco más fino que había visto en su vida, las copas de cristal que brillaban como diamantes bajo los candelabros, los arreglos florales que costaban más que el salario mensual de su madre, y esa abundancia silenciosa que hablaba de un poder tan absoluto que ni siquiera necesitaba presumirse. En sus manos pequeñas llevaba un sobre arrugado que contenía la carta más importante que había escrito en su corta vida, palabras que había practicado una y otra vez frente al espejo roto de su casa, esperando encontrar el valor para entregar su mensaje a la persona que podría cambiar el destino de su familia. Marisol Morales, su madre, había trabajado como empleada de limpieza en Los Arrayanes durante 3 años, levantándose cada día a las 4 de la madrugada para tomar 2 autobuses que la llevaran desde su pequeña casa de adobe en la colonia popular El Mirador hasta este oasis de privilegio donde las familias más ricas de Jalisco celebraban sus ocasiones especiales. Era un trabajo que requería invisibilidad absoluta, limpiar los baños de mármol italiano antes de que los socios despertaran, pulir los espejos dorados hasta que no quedara ni la más mínima huella, aspirar las alfombras persas importadas sin hacer el menor ruido que pudiera perturbar la tranquilidad de quienes pagaban cuotas mensuales equivalentes al salario anual de una familia trabajadora. La razón por la cual Sofía estaba ahí, violando todas las reglas no escritas que prohibían que los hijos de los empleados pusieran un pie en las áreas sociales del club, era una carta que había escrito con la desesperación de quien se aferra a la última esperanza. Su hermano menor, Carlitos, de apenas 5 años, había sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda 3 meses atrás, y el tratamiento en el hospital civil, aunque gratuito, requería medicamentos especiales que costaban más dinero del que su familia podría reunir en toda una vida. «Mija», le había dicho su madre la noche anterior, con lágrimas en los ojos, «mañana voy a pedirle ayuda al señor Villanueva. Dicen que es muy rico y que a veces ayuda a la gente necesitada. Es nuestra única esperanza». Rodrigo Villanueva Santamaría era, efectivamente, uno de los hombres más ricos de México occidental. A los 55 años, había construido un imperio empresarial que incluía desarrollos inmobiliarios, cadenas hoteleras y una participación significativa en varias de las empresas más importantes del país. Su fortuna, estimada en varios miles de millones de pesos, le permitía vivir en una burbuja de privilegio absoluto donde sus deseos se convertían en realidad antes incluso de que los expresara completamente. Era un hombre que había nacido en la riqueza, había crecido en la riqueza, y había multiplicado esa riqueza hasta niveles que lo colocaban en una esfera social donde los problemas de la gente común eran abstracciones estadísticas que aparecían ocasionalmente en los periódicos que leía, superficialmente durante el desayuno. Su aspecto físico reflejaba esa vida de privilegio absoluto, alto, de complexión fuerte mantenida por entrenadores personales y nutricionistas privados. Vestía trajes hechos a la medida por sastres europeos que costaban más que el salario anual de 10 familias mexicanas promedio. Su cabello,
perfectamente peinado con productos importados, comenzaba a mostrar las primeras canas que él consideraba distinguidas y sus manos, suaves y cuidadas por manicuristas profesionales, nunca habían conocido el trabajo físico o la necesidad económica. Era un hombre acostumbrado a que le dijeran sí señor a todo, acostumbrado a que sus problemas se resolvieran con dinero, acostumbrado a ver el mundo como un lugar diseñado para su comodidad y placer personal. La fiesta que se celebraba esa tarde era para su hijo Rodrigo Jr., quien cumplía 15 años y había sido planificada como un evento que rivalizaría con las celebraciones de la alta sociedad europea. Habían contratado a un chef francés que había volado especialmente desde París, habían importado vinos de las mejores bodegas del mundo, habían decorado los jardines con flores traídas desde Holanda, y habían contratado una orquesta sinfónica para amenizar la velada. El costo total de la fiesta equivalía aproximadamente al presupuesto anual de educación de un municipio pequeño, pero para Villanueva era simplemente otra expresión natural de su posición en la sociedad. Sofía había estado observando desde los arbustos, tratando de identificar cuál de los señores elegantemente vestidos era el famoso millonario, cuando finalmente vio a su madre acercarse a un hombre alto que estaba bebiendo champán francés mientras conversaba con otros invitados sobre sus recientes adquisiciones de arte. Disculpe, señor Villanueva, había dicho Marisol con voz temblorosa, interrumpiendo la conversación, ¿podría hablar un momento con usted? Es muy importante. La reacción del millonario había sido inmediata y hostil. ¿Quién te dio permiso para interrumpir? Las empleadas deben mantenerse invisibles durante los eventos. Habla con tu supervisor si tienes algún problema laboral. Pero Marisol, empujada por la desesperación maternal, había persistido. Señor, por favor, se trata de mi hijo pequeño. Está muy enfermo y necesita medicinas caras. Usted tiene la reputación de ayudar a la gente necesitada, ¿y yo? Villanueva la había interrumpido con una risa fría que había hecho que varios invitados voltearan a ver la escena, ¿ayudar a la gente necesitada? ¿De dónde sacaste esa idea ridícula? Yo no soy una institución de caridad. Si no tienes dinero para medicinas, es tu problema, no el mío. Ahora regresa a tu trabajo antes de que llame a seguridad para que te saquen del club. Fue en ese momento, mientras su madre se alejaba con los ojos llenos de lágrimas y la dignidad hecha pedazos, cuando Sofía sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era solo la desilusión de ver su última esperanza desvanecerse, sino algo más profundo y más doloroso, la comprensión súbita de que existían personas en el mundo cuya crueldad era tan casual, tan natural, que podían destruir los sueños de otros seres humanos sin siquiera parpadear. Con las piernas temblorosas pero con una determinación que no sabía que poseía, salió de su escondite entre los arbustos y se acercó al grupo donde Villanueva continuaba riendo con sus amigos sobre la audacia de la servidumbre moderna. Disculpe, señor, dijo Sofía con voz clara, aunque pequeña, ¿puedo hablar con usted un momento? La conversación se detuvo abruptamente. Villanueva miró hacia abajo con expresión de incredulidad absoluta. Frente a él había una niña pequeña, obviamente hija de algún empleado, vestida con ropa humilde que contrastaba grotescamente con la elegancia del entorno. ¿Qué haces aquí, niña?, preguntó con tono de irritación creciente. Los hijos de los empleados no tienen permitido estar en las áreas sociales del club. ¿Dónde están tus padres? Mi mamá es la señora que acaba de hablar con usted, respondió Sofía, manteniendo la mirada fija en los ojos del millonario. Ella le pidió ayuda para mi hermanito que está muy enfermo, y usted se burló de ella. Villanueva soltó una carcajada que resonó por todo el jardín, atrayendo la atención de más invitados que comenzaron a formar un círculo alrededor de la escena, divertidos por lo que consideraban un espectáculo inesperado. ¿Se burló? No, pequeña, simplemente le expliqué la realidad. Tu madre me confundió con Santa Claus. Yo no regalo dinero a desconocidos que vienen a mendigar en mis fiestas. Los invitados se rieron de la broma, pero Sofía no se inmutó. Sus ojos seguían clavados en Villanueva con una intensidad que comenzaba a incomodarlo. Señor, continuó con voz que, aunque infantil, tenía una calidad que hacía que las risas se fueran apagando gradualmente, ¿usted tiene hijos? La pregunta pareció sorprender al millonario. Por supuesto que tengo hijos. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Los quiere mucho, insistió Sofía.
Naturalmente, respondió Villanueva, comenzando a perder la paciencia, pero no veo qué tiene que ver eso con tu situación familiar. ¿Qué haría usted si uno de sus hijos estuviera muriendo y necesitara medicinas que cuestan mucho dinero? Preguntó Sofía con una seriedad que contrastaba dramáticamente con su apariencia infantil. Pues los compraría inmediatamente, respondió Villanueva con obviedad, pero esa es una comparación absurda. Yo puedo permitirme cualquier tratamiento médico. Ustedes no pueden. Esa es la diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son. Su respuesta provocó algunas sonrisas entre los invitados, que veían la conversación como una curiosidad divertida. Pero entonces Sofía dijo algo que cambió completamente la atmósfera de la tarde. Señor, ¿usted cree que Dios va a preguntarle cuánto dinero tenía cuando se muera, o va a preguntarle cuántas veces tuvo la oportunidad de salvar la vida de un niño y decidió no hacerlo? El silencio que siguió a estas palabras fue tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles perfectamente podados. Los invitados, que momentos antes se habían estado divirtiendo con la escena, ahora miraban con expresiones incómodas, como si de repente se hubieran dado cuenta de que estaban presenciando algo más complejo que una simple anécdota curiosa. Villanueva se quedó sin palabras por primera vez en décadas. La pregunta de esa niña de 8 años había penetrado directamente en una parte de su conciencia que había mantenido cuidadosamente enterrada bajo años de racionalización y distanciamiento emocional. No era solo la pregunta en sí, sino la forma en que había sido formulada, sin acusación, sin ira, con una simplicidad que hacía imposible evadirla con argumentos sofisticados o justificaciones económicas. Era una pregunta que iba directo al núcleo de lo que significa ser humano. Eso es un chantaje emocional, logró decir finalmente, pero su voz había perdido la seguridad arrogante de antes. No puedes usar la religión para manipular a la gente rica y conseguir dinero. Sofía lo miró con ojos que parecían mucho más viejos que sus 8 años. No es chantaje, señor. Es una pregunta. Mi maestro en la escuela nos dice que las preguntas no son buenas o malas, simplemente nos ayudan a pensar. Y yo solo quiero entender cómo funciona el mundo de los adultos. ¿Cómo funciona el mundo?, repitió Villanueva, sintiendo una extraña necesidad de justificar algo que nunca antes había cuestionado. El mundo funciona según reglas económicas, niña. Yo he trabajado duro para ganar mi dinero, y tengo derecho a decidir cómo lo uso. No puedo ayudar a todos los niños enfermos del mundo. Su argumento, que siempre había sonado lógico y razonable en su mente, ahora sonaba hueco y defensivo ante la mirada serena de esa pequeña. No le estoy pidiendo que ayude a todos los niños del mundo, respondió Sofía con paciencia, solo le estoy pidiendo que ayude a uno. A mi hermanito Carlitos. Él es muy pequeño, señor. Apenas tiene 5 años y no entiende por qué está tan enfermo todo el tiempo. Anoche me preguntó si iba a morirse. Y yo no supe qué decirle. Su voz se quebró ligeramente al mencionar a su hermano, pero rápidamente recuperó la compostura. Usted gastó en esta fiesta suficiente dinero para comprar las medicinas de Carlitos por todo un año. No le estoy pidiendo que sea pobre. Le estoy pidiendo que sea bueno. Las palabras de Sofía cayeron sobre los invitados como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de incomodidad que se extendían por todo el grupo. Varios de ellos comenzaron a alejarse discretamente, claramente incómodos con la dirección que había tomado la conversación. Otros miraban a Villanueva esperando que terminara rápidamente con esa situación embarazosa. Pero el millonario se encontraba paralizado por algo que no había sentido en décadas, la confrontación directa con su propia conciencia moral. Es más complicado de lo que piensas, murmuró, más para sí mismo que para la niña. Si ayudo a una persona, cientos más vendrán a pedir ayuda. Es un principio económico básico. Sofía inclinó la cabeza, como si estuviera procesando esa información con la seriedad de un estudiante tratando de entender un concepto difícil. ¿Y eso sería malo?, preguntó finalmente. ¿Sería malo que cientos de personas recibieran ayuda? La simplicidad de la pregunta era devastadora en su lógica impecable. No, no es que sea malo, respondió Villanueva, sintiendo como si estuviera navegando en arenas movedizas intelectuales, es que sería impracticable económicamente. Impracticable, repitió Sofía,
probando la palabra como si fuera nueva para ella. ¿Esa es una palabra que significa que es posible pero no queremos hacerlo? Su definición, aunque técnicamente incorrecta, golpeó a Villanueva con una fuerza que ningún argumento financiero sofisticado había logrado nunca. Uno de los invitados, un empresario amigo de Villanueva que había estado observando la escena con creciente incomodidad, finalmente intervino: Rodrigo, tal vez deberías llamar a seguridad para que acompañen a la niña de regreso con su madre. Esta conversación se está volviendo inapropiada para una fiesta. Pero Villanueva, para sorpresa de todos, incluyéndose a sí mismo, levantó la mano para detenerlo. No, dijo lentamente, quiero escuchar lo que tiene que decir. Sofía respiró profundo, como si se estuviera preparando para el momento más importante de su vida. Señor Villanueva, dijo con voz que había recuperado su claridad cristalina, mi abuelita me contó una historia antes de que se muriera. Decía que hace mucho tiempo había un hombre muy rico que tenía graneros llenos de trigo, y cuando llegó la sequía y la gente tenía hambre, él decidió guardar todo su trigo para vender cuando los precios subieran más. Pero esa noche se murió de un ataque al corazón, y cuando llegó al cielo, Dios le preguntó, ¿qué hiciste con las bendiciones que te di? Y el hombre respondió, las guardé muy bien, Señor. Y Dios le dijo, yo no te di bendiciones para que las guardaras. Te las di para que las compartieras. El silencio que siguió a esta historia fue diferente al anterior. No era solo incomodidad, era una quietud profunda, como si todos los presentes estuvieran procesando algo fundamental sobre la naturaleza de la riqueza, la responsabilidad y el propósito de la vida humana. Villanueva sintió como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde había estado viviendo en la oscuridad durante décadas sin siquiera darse cuenta. ¿Qué necesita tu hermano exactamente?, preguntó con voz apenas audible. Sofía sacó de su bolsillo el sobre arrugado que había estado cargando toda la tarde. Traje una lista de las medicinas y cuánto cuestan, dijo, extendiéndole el papel con manos que ahora temblaban ligeramente. Mi mamá me ayudó a escribirlo todo. También traje una foto de Carlitos para que pudiera ver que es real, que no estamos inventando nada. Villanueva tomó el papel con una sensación extraña, como si estuviera recibiendo algo sagrado. La lista estaba escrita en letra cuidadosa de una niña que obviamente había puesto toda su concentración en hacer que cada palabra fuera perfecta y legible. Las medicinas estaban anotadas con sus nombres exactos, las dosis requeridas. Y los precios investigados meticulosamente. Al final de la lista, había una nota que decía, total necesario, 47.850 pesos para 3 meses de tratamiento. Si es demasiado, podríamos empezar con un mes solamente. La fotografía mostraba a un niño pequeño en una cama de hospital, sonriendo débilmente a la cámara a pesar de estar obviamente enfermo. Sus ojos grandes y expresivos eran casi idénticos a los de su hermana, y había algo en esa sonrisa valiente que partió algo dentro del pecho de Villanueva. Este es Carlitos, dijo Sofía con orgullo evidente, es el niño más bueno del mundo. Nunca se queja, ni siquiera cuando le duele mucho. Dice que no quiere que mi mamá esté triste. Villanueva miró la cifra otra vez, 47.850 pesos. Era una cantidad que él gastaba sin pensarlo en una cena en un restaurante exclusivo. Era menos de lo que costaba la corbata que llevaba puesta esa tarde. Era una fracción microscópica de lo que había gastado en la fiesta. Pero para esa familia, representaba la diferencia entre la vida y la muerte de un niño de 5 años. Señor, dijo Sofía suavemente, viendo que él estudiaba los papeles en silencio, no le estoy pidiendo que nos regale el dinero. Mi mamá puede trabajar más horas para pagarle. O yo puedo ayudar con trabajos que una niña puede hacer. Solo necesitamos que nos preste el dinero para poder empezar el tratamiento inmediatamente. Esta propuesta, que mostraba una dignidad extraordinaria para alguien tan joven, fue el golpe final a las defensas emocionales de Villanueva. Por primera vez en décadas, se encontró viendo realmente a una persona pobre no como una estadística o una abstracción, sino como un ser humano completo con sueños, miedos, amor, y una capacidad de dignidad que él mismo no estaba seguro de poseer.
Esta niña de 8 años, vestida con ropa remendada y zapatos gastados, había mostrado más clase, más gracia bajo presión y más sabiduría moral en 10 minutos que muchos de sus compañeros millonarios en años enteros. No, dijo finalmente, y por un momento Sofía sintió que su mundo se desplomaba. Pero entonces él continuó, no necesitas pagarme nada. Y no es un préstamo. Se volvió hacia uno de sus asistentes que siempre lo acompañaba a eventos sociales. Martín, llama al banco inmediatamente. Quiero que transfieran 100,000 pesos a la cuenta de... Se detuvo y miró a Sofía. ¿Cuál es el nombre completo de tu mamá? Marisol Morales Hernández, respondió Sofía, sin poder creer lo que estaba escuchando. Y no necesitamos 100,000, señor. Con 50,000 podemos. 100,000, interrumpió Villanueva firmemente. Para que tengan suficiente para el tratamiento completo y cualquier emergencia que pueda surgir. Se agachó para quedar a la altura de los ojos de Sofía. Y quiero conocer a tu hermano. ¿Está en el hospital civil? Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo durante toda la tarde finalmente comenzaron a brotar, pero eran lágrimas de alegría y alivio tan puros que parecían iluminar su rostro desde adentro. ¿De verdad va a ayudar a Carlitos?, preguntó con voz quebrada por la emoción. ¿No está jugando conmigo? Villanueva sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que esta niña había aprendido a desconfiar de las promesas de los adultos, probablemente a través de desilusiones anteriores. Te doy mi palabra, dijo solemnemente, y mi palabra vale más que todos los contratos que he firmado en mi vida. Extendió su mano para estrechar la de Sofía, como si estuviera cerrando el trato más importante de su carrera. Además, quiero que me mantengas informado sobre el progreso de tu hermano. Aquí está mi tarjeta personal. Llámame si necesitan cualquier cosa adicional. La transformación en la atmósfera del evento fue inmediata y notable. Los invitados, que habían estado observando la escena con una mezcla de curiosidad y incomodidad, ahora miraban a Villanueva con una nueva expresión. Algunos parecían genuinamente conmovidos por lo que habían presenciado, otros parecían confundidos por el cambio súbito en el comportamiento de su anfitrión, y algunos pocos parecían claramente desaprobadores de lo que consideraban un precedente peligroso. Rodrigo, murmuró uno de sus amigos más cercanos. Acercándose discretamente, ¿estás seguro de que es prudente esto? Si se corre la voz de que estás dando dinero a cualquiera que venga con una historia triste. Villanueva lo interrumpió con una mirada que su amigo nunca había visto antes, una mirada que contenía una autoridad moral que iba más allá del poder financiero. Esta no es cualquier historia triste, Alberto. Esta es una niña real, con un hermano real que necesita ayuda real. Y por primera vez en mi vida, alguien me ha hecho la pregunta correcta. Sofía, que había escuchado la objeción del amigo de Villanueva, se dirigió al grupo de invitados con una compostura que habría sido impresionante en un adulto. Señores, no quiero causarle problemas al señor Villanueva. Mi mamá y yo nunca le vamos a decir a nadie que él nos ayudó, si prefiere que sea un secreto. Solo necesitábamos ayuda, no publicidad. Esta declaración, que mostraba una comprensión sofisticada de las implicaciones sociales de la generosidad pública, dejó a los adultos aún más impresionados. Pero Villanueva negó con la cabeza. No, Sofía. No va a ser un secreto. De hecho, quiero que todos sepan lo que me has enseñado hoy. Se dirigió al grupo de invitados con voz clara y firme, esta niña me ha dado la lección más valiosa que he recibido en décadas. Me ha recordado que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que compartes cuando tienes la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de alguien. El efecto de estas palabras en los invitados fue profundo y variado. Algunos comenzaron a reflexionar sobre sus propias oportunidades perdidas de ayudar a otros, algunos se sintieron desafiados a reconsiderar sus propias prioridades filantrópicas, y algunos decidieron discretamente que tal vez era hora de retirarse de una fiesta que había tomado un rumbo demasiado serio para sus gustos. Pero nadie pudo negar que habían sido testigos de algo extraordinario, la transformación moral de un hombre que había vivido toda su vida adulta en una burbuja de privilegio hermético.
Marisol, que había estado observando desde la distancia con una mezcla de orgullo maternal y terror por las posibles consecuencias de la valentía de su hija, se acercó lentamente al grupo. Señor Villanueva, dijo con voz temblorosa, no tengo palabras para agradecerle. Y le pido perdón por el atrevimiento de mi hija. Ella solo quería ayudar a su hermanito. Villanueva la miró con una expresión completamente diferente a la que había mostrado durante su encuentro anterior. Señora Morales, dijo con respeto genuino, su hija no tiene nada por lo que pedir perdón. Al contrario, ella me ha dado un regalo más valioso que cualquier cosa que yo pueda darles a ustedes. Me ha recordado quién quiero ser realmente. Se volvió hacia Sofía. ¿Te gustaría que te llevemos al hospital ahora mismo para que le cuentes a tu hermano las buenas noticias? La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía fue tan radiante que varios de los invitados sintieron que sus propios ojos se humedecían. El viaje al hospital civil fue un evento en sí mismo. Villanueva, que normalmente viajaba en su Mercedes blindado con chofer, insistió en manejar él mismo su automóvil personal para llevar a Sofía y Marisol. Durante el trayecto, Sofía le contó historias sobre Carlitos, cómo le gustaba dibujar dinosaurios, cómo siempre compartía sus dulces con otros niños en el hospital, cómo había aprendido a leer durante su internamiento porque quería ser médico para ayudar a otros niños enfermos cuando creciera. Cada anécdota era como una pequeña revelación para Villanueva, quien se dio cuenta de que durante décadas había vivido en un mundo donde los pobres eran números en reportes estadísticos, no personas reales con sueños, personalidades y una capacidad infinita de amor y esperanza a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Sabes qué, Sofía?, dijo mientras se detenían en un semáforo, creo que tu hermano y yo nos vamos a llevar muy bien. Cuando llegaron al hospital, la escena en la sala de pediatría oncológica fue extraordinaria. Carlitos, a pesar de estar visiblemente debilitado por meses de tratamiento, se iluminó al ver a su hermana. Sofía, gritó con la voz ronca pero llena de alegría. ¿Pudiste hablar con el señor Rico? ¿Va a ayudarnos? Villanueva, que había entrado detrás de Sofía y Marisol, se acercó a la cama con pasos cuidadosos, como si estuviera aproximándose a algo sagrado. Hola, Carlitos, dijo con voz gentil, soy Rodrigo. Tu hermana me contó mucho sobre ti. El niño lo miró con ojos curiosos, sin el menor rastro de timidez o resentimiento, a pesar de todo lo que había sufrido. ¿Usted es el señor que va a ayudar a que me mejore?, preguntó con la confianza absoluta que solo poseen los niños pequeños. ¿De verdad, verdad? Villanueva tuvo que tragar saliva varias veces antes de poder responder. De verdad, verdad, confirmó, usando las mismas palabras del niño. Y no solo voy a ayudar con las medicinas. Voy a asegurarme de que tengas los mejores doctores, los mejores tratamientos, y todo lo que necesites para ponerte completamente bien. Carlito sonrió con una alegría tan pura y genuina que Villanueva sintió como si su corazón, endurecido por décadas de transacciones comerciales y relaciones superficiales, se estuviera derritiendo y reorganizando en una forma completamente nueva. ¿Sabe qué, señor Rodrigo?, dijo Carlitos, tomando la mano del millonario con sus deditos pequeños y delgados, mi hermana dice que usted es muy inteligente y muy rico. Pero yo creo que lo más importante es que usted es muy bueno. Mi mamá dice que las personas buenas son las que importan en el mundo. La simplicidad y sinceridad de estas palabras golpearon a Villanueva con una fuerza que ningún halago sofisticado o reconocimiento profesional había logrado jamás. La transformación en la vida de Villanueva comenzó esa misma noche. Al regresar a su mansión después de pasar varias horas en el hospital, se encontró viendo su hogar con ojos completamente nuevos. Los salones enormes llenos de obras de arte caras parecían vacíos y fríos. Los muebles de diseñador que había costado fortunas parecían innecesariamente ostentosos. La abundancia silenciosa que antes le daba satisfacción ahora le parecía casi obscena cuando pensaba en familias como la de Sofía que luchaban por necesidades básicas como medicinas para salvar la vida de sus hijos. Durante las siguientes semanas, Villanueva se involucró personalmente en el tratamiento de Carlitos de una manera que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. No se limitó a pagar las facturas médicas, investigó personalmente a los mejores oncólogos pediátricos del país, se aseguró de que Carlitos tuviera acceso a tratamientos experimentales prometedores,
e incluso voló especialistas internacionales para consultas. Pero más importante aún, se convirtió en una presencia regular en el hospital, visitando no solo a Carlitos sino conociendo a otros niños y familias que enfrentaban situaciones similares. La relación entre Villanueva y la familia Morales se depenó de maneras que él nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida adulta, tenía una conexión genuina con personas que no tenían ningún interés en su dinero más allá de la ayuda específica que necesitaban. Sofía y Carlitos lo veían simplemente como el señor Rodrigo, un amigo generoso que se preocupaba por ellos. Su afección era real y incondicional, sin la adulación interesada que había caracterizado la mayoría de sus relaciones sociales durante décadas. ¿Sabe qué he aprendido, señor Rodrigo?, le dijo Sofía durante una de sus visitas al hospital, que los ángeles no siempre tienen alas. A veces vienen vestidos de traje y manejan carros bonitos. Esta observación, hecha con la seriedad característica de Sofía, hizo que Villanueva se riera por primera vez en meses de una manera genuina y sin cálculo social. ¿Sabes qué he aprendido yo, Sofía?, respondió, que los maestros más sabios a veces tienen 8 años y llevan vestidos remendados. El cambio en Villanueva no pasó desapercibido en sus círculos sociales y profesionales. Sus amigos y socios comerciales comenzaron a notar una diferencia fundamental en su manera de ver los negocios y las relaciones sociales. Comenzó a preguntar sobre las familias de sus empleados, a implementar programas de asistencia médica más comprensivos en sus empresas, y a evaluar sus decisiones comerciales no solo en términos de ganancia financiera sino también de impacto social. Rodrigo ha cambiado, comentaba su socio más cercano durante una reunión de consejo directivo. Antes solo hablaba de números y ganancias. Ahora pregunta sobre el bienestar de los empleados, sobre programas de responsabilidad social, sobre el impacto de nuestras decisiones en las comunidades. Es como si hubiera descubierto una dimensión completamente nueva de hacer negocios. Este cambio, lejos de perjudicar sus empresas, las fortaleció de maneras inesperadas, mejorando la moral de los empleados, la reputación pública y, paradójicamente, la rentabilidad a largo plazo. 3 meses después del encuentro inicial, Carlitos estaba en remisión completa. Los médicos declararon que el tratamiento había sido exitoso más allá de sus expectativas más optimistas y que el niño tenía excelentes probabilidades de una recuperación completa. La celebración en el hospital fue pequeña pero profundamente emotiva, con Villanueva presente no como benefactor sino como miembro de una familia extendida que había encontrado en circunstancias extraordinarias. Señor Rodrigo, le dijo Carlitos durante la celebración, cuando sea grande y sea médico, voy a ayudar a muchos niños pobres como yo, para que nunca tengan que pedirle ayuda a señores ricos como usted. Villanueva rió, pero había lágrimas en sus ojos. Carlitos, cuando seas médico, yo voy a ayudarte a construir el hospital más bonito del mundo para que puedas ayudar a todos los niños que quieras. Pero la transformación más profunda en la vida de Villanueva fue la creación de la Fundación Sofía y Carlitos, una organización benéfica que se especializaba en proporcionar tratamientos médicos para niños de familias de bajos recursos. La fundación no solo pagaba tratamientos, proporcionaba apoyo integral a las familias, incluyendo alojamiento cerca de hospitales, transporte, apoyo psicológico, y programas educativos para que los niños no perdieran años de escuela durante tratamientos prolongados. Quiero que cada niño que llegue a nuestra fundación reciba el mismo trato que habría recibido si hubiera sido mi propio hijo, explicaba Villanueva durante la inauguración oficial de la fundación. Pero más importante aún, quiero que cada familia mantenga su dignidad. No somos una caridad que da limosnas. Somos una comunidad que se apoya mutuamente porque entendemos que todos estamos conectados de maneras que a veces no vemos hasta que una niña de 8 años nos enseña a mirar con el corazón. Sofía se convirtió en el símbolo no oficial de la fundación, apareciendo en eventos y campañas no como una víctima que había sido rescatada, sino como una maestra cuya sabiduría había transformado la vida de un adulto. En sus apariciones públicas, siempre vestía con la misma simplicidad de antes, pero ahora llevaba esa simplicidad con una dignidad que inspiraba a todos los que la conocían. La gente me pregunta si me siento diferente ahora que mi familia no es pobre, dijo Sofía durante una entrevista en un programa de televisión local. Y yo les digo que lo único que ha cambiado es que ya no tengo miedo de que Carlito se muera.
Pero seguimos siendo las mismas personas, con los mismos valores y con la misma gratitud por cada día que tenemos juntos. El dinero puede cambiar lo que tienes, pero no puede cambiar quién eres, a menos que tú se lo permitas. Villanueva, que había estado viendo la entrevista desde su oficina, sintió una vez más esa sensación de asombro ante la sabiduría de esta niña que había cambiado su vida para siempre. Había conocido presidentes de países, había cenado con celebridades internacionales, había negociado con los empresarios más poderosos del mundo, pero nunca había conocido a alguien con una comprensión tan profunda de lo que realmente importa en la vida humana. 5 años después del encuentro inicial, Villanueva reflexionaba sobre cómo una conversación de 15 minutos con una niña de 8 años había redefinido completamente su entendimiento del éxito, la felicidad y el propósito de la vida. La Fundación Sofía y Carlitos había ayudado a más de 500 niños, había construido 2 clínicas especializadas, y había creado un modelo de atención médica integral que estaba siendo copiado por organizaciones benéficas en toda Latinoamérica. Pero para Villanueva, el verdadero éxito de la fundación no se medía en números sino en momentos, la sonrisa de un niño que recibía su primer tratamiento, las lágrimas de alivio de padres que ya no tenían que elegir entre alimentar a sus familias y comprar medicinas para sus hijos, la graduación de jóvenes que habían superado enfermedades graves y ahora estudiaban para convertirse en médicos, maestros, ingenieros. ¿Sabe qué he descubierto, Sofía?, le preguntó durante una de sus reuniones regulares, que habían continuado a lo largo de los años, que la pregunta que me hiciste ese día no era solo sobre mi dinero. Era sobre mi alma. Me preguntaste qué iba a decirle a Dios cuando me muriera, y esa pregunta cambió la respuesta que quiero darle. Sofía, ahora de 13 años y aún poseedora de la misma sabiduría serena que había mostrado de niña, sonrió con una madurez que seguía sorprendiendo a todos los que la conocían. Señor Rodrigo, respondió, creo que Dios no va a preguntarle qué hizo con su dinero. Creo que le va a agradecer por haber tenido un corazón lo suficientemente grande como para escuchar a una niña asustada que solo quería salvar a su hermanito. Esta conversación, como tantas otras con Sofía a lo largo de los años, dejó a Villanueva con una sensación de paz y propósito que ningún logro comercial había logrado proporcionarle jamás. En las noches, cuando se retiraba a su estudio privado para reflexionar sobre el día, Villanueva a menudo pensaba en cómo su vida se había dividido en 2 épocas distintas, antes y después de Sofía. Antes de ella, había sido un hombre rico que coleccionaba posesiones, experiencias y poder como si fueran trofeos que pudieran llenar un vacío que nunca había admitido que existía. Después de ella, se había convertido en alguien que entendía que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de tocar positivamente la vida de otros seres humanos. La frase "el millonario se burló de la niña pobre" se había convertido en una lección que él mismo contaba frecuentemente en conferencias y eventos, no con vergüenza por su comportamiento inicial, sino con gratitud por haber recibido una segunda oportunidad de ser mejor persona. Todos tenemos momentos, decía, en que podemos elegir ser crueles o ser compasivos, ser indiferentes o ser generosos. Sofía me enseñó que esos momentos no son accidentales, son oportunidades que la vida nos da para decidir quiénes queremos ser realmente. Carlitos, ahora de 10 años y completamente saludable, había mantenido su sueño de ser médico. Estudiaba con una intensidad admirable, pero también mantenía la dulzura y generosidad que había impresionado a Villanueva desde su primer encuentro. Cuando sea doctor, le había dicho recientemente, quiero trabajar en hospitales públicos para ayudar a niños como yo. Pero también quiero estudiar administración para aprender a usar el dinero de manera inteligente, como usted lo hace con la fundación. Esta declaración había conmovido profundamente a Villanueva, quien se dio cuenta de que el círculo se estaba cerrando de una manera hermosa. El niño cuya vida había sido salvada por la generosidad ahora planeaba dedicar su propia vida a salvar a otros. Carlitos, le había respondido, cuando llegue ese momento, la fundación va a estar aquí para apoyarte. Pero más importante aún, yo voy a estar aquí, no como tu benefactor, sino como tu amigo que cree en ti y en tu sueño. La historia de Villanueva, Sofía y Carlitos se había extendido mucho más allá de sus propias vidas, convirtiéndose en un símbolo de cómo la generosidad genuina puede crear ondas de cambio positivo que se extienden por generaciones.
pero para los protagonistas de esta historia, lo más importante no era la inspiración que proporcionaban a otros, sino la familia no tradicional que habían formado, unida no por sangre sino por el amor, el respeto mutuo, y la comprensión compartida de que los milagros más grandes ocurren cuando los seres humanos se permiten ver la humanidad en los demás, sin importar las diferencias de edad, clase social o circunstancias económicas.